El gran salón de actos del Imperio Calrati se extendía ante mí como la boca de una bestia inimaginable. Todo eran superficies cromadas y esferas de luz flotantes que proyectaban sombras en direcciones inexistentes. Odiaba este lugar. Demasiadas poses, demasiados golpes de pecho y poco sentido común para una sala supuestamente llena de las mentes militares más brillantes de la galaxia. Me llamo Vestar y llevo casi 2 siglos cubriendo conflictos interestelares para la red de noticias galácticas. He visto imperios surgir y caer, civilizaciones desmembrarse por recursos que se volvieron obsoletos 3 siglos después, y he entrevistado a suficientes generales engreídos como para llenar una luna mediana. Pero nada, y quiero decir nada, podría haberme preparado para el auténtico circo que estaba a punto de desatarse. El general Corfax, de pie en el podio central, con sus 2 metros de altura, sus escamas azules reflejaban la luz como si fuera una especie de poeta guerrero en lugar del charlatán burocrático que todos conocíamos. Había reunido a representantes de 47 especies para presenciar lo que él llamó una demostración de una metodología de combate superior. Lo que en realidad era un viaje de ego con financiación militar. Honorables delegados, comenzó Corfax, su voz resonando a través de las matrices de traducción que flotaban en el aire como telarañas invisibles. Durante 3 años estándar, he entrenado al mejor guerrero que nuestra generación ha producido. Sarak, de las lunas ardientes, ha dominado 17 formas de combate. Puede calcular algoritmos de trayectoria mentalmente más rápido que la mayoría de las computadoras de naves y nunca, ni una sola vez, ha sido superado en combate singular. Oh, aquí vamos. Ya había oído este discurso antes. Diferentes nombres, la misma exagerada sensación de superioridad. Miré a mi alrededor. El embajador torácico ya estaba dormido. Su aparato de respiración emitía un sonido como un reciclador de aire roto. El contingente preliano parecía ligeramente interesado, pero claro, siempre parecía ligeramente interesado. Al parecer, era un rasgo de la especie. Sarak dio un paso al frente, y tuve que admitirlo. Estaba impresionante. 2,4 metros de puro músculo, antebrazos que se movían con precisión líquida y ojos que seguían los movimientos con una concentración depredadora. Su exoesqueleto había sido pulido hasta quedar reluciente, y la espada ceremonial que llevaba atada a la espalda probablemente costaba más que mi salario anual. «¿Hay alguien?», continuó Corax, abriendo los brazos en un gesto que gritaba falsa humildad. «Cualquiera entre ustedes que crea que su campeón podría derrotar a mi estudiante, cualquiera que se atreva a poner a prueba su tempel contra la perfección misma». El silencio que siguió fue más denso que el neutroneo. Nadie quería ofrecer voluntariamente a su gente para ser humillada públicamente. El embajador toraxiano resopló en sueños. El comunicador de alguien sonó y se apresuraron a silenciarlo como si acabaran de cometer un crimen de guerra. Entonces noté algo extraño. Allá atrás, donde estaba sentada la delegación humana, una mano se levantó. Sin exageración, sin florituras, simplemente un simple gesto de levantar la mano, como un estudiante pidiendo ir al baño. La delegación humana, ¿verdad? Habían sido admitidos en el Consejo Galáctico hacía apenas 15 siglos. Eran prácticamente unos bebés en el escenario cósmico. La mayoría de las especies no los tomaban en serio. Demasiado emocionales, demasiado caóticos, demasiado, bueno, humanos. Luchaban por conceptos en lugar de recursos, creaban arte sobre su propia mortalidad y tenían la extraña tendencia a adoptar especies incompatibles como mascotas. Raro ni siquiera empezaba a describirlo. Corax entrecerró los ojos hacia atrás. «Disculpe, ¿se ofreció alguien?» La multitud se apartó un poco, y pude ver bien por primera vez a la humana que levantó la mano. Era pequeña. No solo humana, pequeña, sino realmente pequeña para ser humana. Tal vez 1,5 metros de altura, con el pelo oscuro recogido en un moño práctico y ojos que no transmitían ningún miedo. Vestía lo que parecía un uniforme militar estándar. Nada de extravagancias, sin adornos absurdos. «Sí, general», dijo, con la voz clara a pesar de la distancia. «Acepto su desafío». La sala estalló en lo que solo puedo describir como un parloteo confuso. Cada especie tiene diferentes formas de expresar su incredulidad, pero de alguna manera todas lograron armonizar en una sinfonía universal de «¿estás bromeando?». La cara de Corfax mostró algo complejo. Era la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que el universo tiene sentido del humor y que él era el chiste. «Lo siento, pero no creo haber oído tu nombre». «Teniente Maya Reeves, Fuerza de Defensa Terran».
Dio un paso al frente con esa confianza que te hacía olvidar que estaba rodeada de seres capaces de levantar pequeñas naves espaciales. Y estoy aquí para responder a tu pregunta. Teniente Reeves, dijo Corax, y pude oír la condescendencia que emanaba de cada sílaba. Aunque aprecio tu entusiasmo, debo informarte que esta es una demostración de combate de élite. Tu especie ha logrado recientemente viajar más rápido que la luz. Quizás malinterpretaste la naturaleza de este desafío. Intentaba darle una salida. ¡Qué generoso! ¡Qué espectacularmente estúpido! Maya sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que hace y elige activamente el caos. Lo entendí perfectamente, general. Preguntaste, ¿quién podría derrotar a tu estudiante? Digo que puedo. El embajador toraxiano despertó con un bufido. ¿Qué me perdí? Un humano acaba de ofrecerse voluntario para una humillación ritual, murmuré. Mi implante de grabación trabajaba a destajo. Iba a ser una grabación magnífica. Trágica, horrorosa, posiblemente el fin de la carrera del teniente Reeves, pero una grabación magnífica al fin y al cabo. Serac dio un paso al frente, sus 4 ojos fijos en Maya con la intensidad de un láser. Dijo algo en su lengua materna, demasiado rápido para que la matriz de traducción lo captara. Pero yo había estado con suficientes guerreros como para reconocer la condescendencia cuando la oía. Mi estudiante dice que Corfax tradujo con una diversión apenas disimulada que no quiere matarte accidentalmente. Sugiere quizás una demostración de formas en lugar de un combate real. La sonrisa de Maya no flaqueó. Dile a tu estudiante que aprecio su preocupación, pero que soy perfectamente capaz de cuidarme solo. ¿Ponemos condiciones? Esto estaba pasando. Esto estaba pasando de verdad. El embajador humano, un hombre de aspecto nervioso llamado Thomas Fletcher, se levantó como si quisiera protestar, pero volvió a sentarse como si acabara de recordar algo importante. Probablemente los humanos, contra toda lógica e instinto de supervivencia, eran incapaces de ceder ante un desafío. Muy bien, dijo Corfac. Y ahora ni siquiera intentaba ocultar su sonrisa. Protocolos de combate estándar. Primero en ceder o primero en ser incapacitado. Preferiblemente fuerza no letal, pero los accidentes ocurren en el fragor de la batalla. Supongo que puedes firmar la exención de responsabilidad. Ya la firmé, dijo Maya, sacando un bloc de datos. La presenté hace 3 días cuando vi la lista de eventos. Creo en estar preparado. Hace 3 días. Ella lo había planeado. La pequeña humana había entrado en esta sala de reuniones con la intención de desafiar al supuesto mejor guerrero de la galaxia, y había hecho el papeleo con antelación. Empezaba a gustarme como a quien ve un meteorito acercándose a un planeta. Hermosa, terrible y absolutamente inevitable. La arena se manifestó en el centro de la sala. Proyecciones de luz dura creaban un espacio de combate de unos 50 m de diámetro. Drones médicos automatizados cobraron vida en los bordes, con sus sensores ya escaneando en busca de posibles traumas. Las apuestas se abrieron de inmediato. Los representantes galácticos podían mostrarse dignos en público, pero si se les acercaba una oportunidad de juego, se convertían en niños hiperactivos. Revisé las probabilidades, 800-1 contra la humana. Alguien iba a hacer una fortuna hoy. Probablemente no Maya. Las 2 luchadoras entraron en la arena. Serac realizó una rutina de calentamiento que parecía danza interpretativa. Si la danza interpretativa implicaba la exhibición sistemática de 17 maneras diferentes de romperle la columna a alguien, sus movimientos eran impecables. Cada golpe, una demostración perfecta de forma y poder. Maya, en cambio, simplemente estiró los hombros y giró el cuello. Sin ceremonia, sin alarde. Parecía que se estaba preparando para un trote ligero. ¿Luchadores listos? Corfax gritó, claramente disfrutando de su papel de maestro de ceremonias. ¿Lista? Retumbó Serac, con la voz como una piedra de moler. Lista, dijo Maya. Y noté algo extraño. Su ritmo cardíaco, visible en los monitores médicos, era estable. No elevado, no acelerado por la adrenalina, solo latidos tranquilos y controlados. Comienza. Serac se movió como un rayo envuelto en escamas, acortando la distancia en un instante. Su primer golpe fue alto, un golpe capaz de destrozar un hueso reforzado. Maya no estaba allí.
Se había movido, no hacia atrás, sino hacia un lado. Movimiento mínimo, máxima eficiencia, el tipo de movimiento que sugería que sabía exactamente dónde iba ese golpe antes de que ocurriera. El segundo golpe fue más rápido, un débil movimiento seguido de un barrido bajo que debería haberle destrozado las piernas a Mia. Maya saltó, no alto, solo lo suficiente para que la pierna pasara por debajo. Y al aterrizar, hizo algo que me hizo parpadear confundido. Le dio una palmadita a Sarak en el hombro. Solo un toque ligero, casi amistoso. La arena quedó en silencio. Sarak se congeló. Sus rutinas de combate claramente no incluían qué hacer cuando tu oponente te da un coscorrón como a una mascota cariñosa. «¿Listo?», Maya dijo, «tú eres». Oh, esta humana tenía un deseo de muerte. Un deseo de muerte hilarante y fascinante, pero un deseo de muerte al fin y al cabo. Los ojos de Sarak se entrecerraron. Lanzó un ataque combinado que había visto incapacitar a guerreros entrenados en segundos. 12 golpes en 3 segundos. Cada uno apuntando a puntos vitales con precisión quirúrgica. Maya los esquivó todos. Sus movimientos eran económicos hasta el punto de ser artísticos. No estaba presumiendo, no hacía gestos dramáticos. Simplemente no estaba donde estaban los ataques y, de alguna manera, lo hacía parecer fácil. «Tu estudiante es muy rápida», observó Maya, sin detenerse. «Una técnica realmente excelente. La forma es hermosa». ¿Estaba criticando el combate durante la pelea? La audacia era impresionante. La expresión de Corfax había pasado de presumida a preocupada. Sarak, para su crédito, se adaptó rápidamente. Cambió de táctica, usando sus antebrazos para crear una red abrumadora de ataques que debería haber sido imposible de evadir en el limitado espacio de la arena. Maya se agachó bajo un brazo, se deslizó por otro y, de alguna manera, terminó justo donde necesitaba estar, que aparentemente era justo en la guardia de Sarak. Antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Maya le dio un golpecito a Sarak en la placa pectoral, justo donde estaría el corazón de un humano. 2, contó Maya. La multitud volvió a hacer ruido, pero ya no era burla. Era confusión con una buena dosis de incredulidad. Me acerqué al rostro de Maya. Ni siquiera respiraba con dificultad. Sarak rugió, toda pretensión de combate formal se disolvió en pura agresión. Agarró a Maya con los 4 brazos, un movimiento diseñado para aplastarla e inmovilizarla. Maya se agachó, rodó y se acercó por detrás. Otro golpecito, esta vez en la nuca. 3. Además, bajas la guardia izquierda cuando intentas agarrarla. Solo algo para pensar. Entrenamiento. Estaba entrenando a la alumna estrella de Corax mientras demostraba sistemáticamente que podía golpear a voluntad. La humana había convertido en arma sus útiles consejos. Sarak se giró y, por primera vez, vi algo en sus ojos que nunca esperé ver. Frustración, tal vez incluso un atisbo de miedo. Activó sus escudos de energía, un destello de fuerza que haría casi imposible el contacto físico. Una jugada inteligente. Por desgracia para ella, Maya aparentemente no necesitaba tocarla. Mia dejó de moverse. Simplemente se quedó allí a 3 metros de distancia, con las manos relajadas a los costados. «General Corfax», gritó, sin apartar la vista de Sarak. «Su alumna es muy hábil, pero creo que ya hemos dejado claro nuestro punto. ¿Quiere que continúe?» El descaro de esta pequeña humana, pidiendo permiso para seguir demostrando su superioridad. Las escamas de Corfax se habían vuelto un poco más pálidas, algo que ni siquiera sabía que fuera posible para su especie. «¿Qué punto?», dijo lentamente, «cree haber dejado claro? Que la efectividad en combate no se trata solo de superioridad física o forma perfecta», respondió Maya. Todavía no se había movido, no había atacado, pero de alguna manera controlaba toda la arena. Se trata de adaptación, predicción y comprensión de que siempre hay alguien con un entrenamiento diferente al tuyo. Tu estudiante es excepcional. Probablemente sea la mejor guerrera en la metodología de combate tradicional de Caldrai. Pero preguntaste quién podría derrotarla, y la respuesta es alguien que no lucha como ella espera. Sarak, para su crédito, bajó los escudos. Observó a Maya durante un largo rato, y luego hizo algo que sorprendió a todos en la sala.
Hizo una reverencia, un profundo gesto de respeto en la cultura Caldrati. Me rindo, dijo con claridad. No puedo atacar lo que no puedo predecir. La arena se volvió completamente loca. 47 especies estallaron en sus respectivas versiones de conmoción y, en varios casos, de dificultades económicas, mientras las probabilidades de 800-1 pagaban exactamente 3 seres que habían sido lo suficientemente valientes o estúpidos como para apostar por el humano. Korak se quedó paralizado en el podio, su cuidadosamente construida demostración de superioridad desmoronándose a su alrededor como un castillo de arena con la marea alta. Grabé cada microsegundo de su expresión. Esto iba a aparecer en las noticias durante años. Maya se acercó a Sarak y le extendió la mano, un gesto humano de respeto. Tras un momento de vacilación, Sarak la tomó y se estrecharon. La imagen del enorme guerrero y el pequeño humano, con las manos entrelazadas en reconocimiento mutuo, se convertiría en una de las fotografías más icónicas de la historia galáctica moderna. Luchaste con honor, dijo Sarak, con una nota de genuino respeto en su voz. ¿Cómo supiste dónde atacaría? Te vi practicar, dijo Maya simplemente. Durante 3 días, vi todas las grabaciones disponibles de tus sesiones de entrenamiento, tus combates de exhibición, cada fragmento de video que pude encontrar. Eres increíblemente hábil, pero también increíblemente consistente. Tienes patrones. Todos los tenemos. Ella había estudiado. La humana no había entrado aquí con un arma secreta o tecnología avanzada. Simplemente había hecho su tarea, había estudiado a su oponente y había luchado con inteligencia en lugar de con fuerza. Era tan obvio en retrospectiva que me dieron ganas de reírme de mí mismo por no haberlo visto venir. Corfax bajó del podio, con los movimientos rígidos por la sorpresa. Se acercó a Mia con la expresión de alguien cuya visión del mundo acaba de ser reorganizada sin su consentimiento. Teniente Reeves, dijo, y su voz había perdido toda su anterior condescendencia. Creo que le debo una disculpa. No es necesario, dijo Maya, sacudiéndose el uniforme. Hiciste una pregunta honesta y yo di una respuesta honesta. Aunque si te interesa, con gusto hablaré de metodologías de entrenamiento con Sarak. La doctrina de combate humana podría complementar las técnicas Krati de maneras interesantes. No se estaba jactando, no se lo estaba restregando, solo ofrecía un intercambio táctico genuino como si fuera lo más natural del universo. La mujer acababa de humillar a uno de los generales más pomposos de la galaxia y avergonzar a su alumno estrella frente a 47 especies, y lo estaba tratando como una sesión de entrenamiento amistosa. Me abrí paso entre la multitud, con mi grabadora aún en marcha. Teniente Reeves, Vestar, Red de Noticias Galácticas, ¿cómo supo que podía ganar? Maya se giró hacia mí y su sonrisa era cansada pero genuina. No lo sabía, pero llevo 15 ciclos escuchando que los humanos no pertenecen a la comunidad galáctica. Que somos demasiado jóvenes, demasiado primitivos, demasiado agresivos. Pensé que era hora de que alguien demostrara que ser diferente no significa inferior. Puede que hagamos las cosas de forma poco convencional, pero eso no nos hace débiles. Y el estudio, la preparación, eso no es un rasgo humano, dijo. Es solo sentido común. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, y todo eso. Puede que solo hayamos tenido FTL durante 15 ciclos, pero llevamos miles de años luchando. Nos hemos vuelto bastante buenos a la hora de comprender cómo se mueven las personas, cómo piensan y cómo luchan. Resulta que esas habilidades se traducen bastante bien entre especies. El embajador toraxiano ya había despertado del todo y exigía que alguien explicara lo sucedido. El contingente preliano estaba enfrascado en lo que parecía un debate filosófico, una rutina de baile sincronizado. A veces era difícil saberlo con los preleones, y Corfax se quedó en medio de todo, observando a Mia con una expresión que oscilaba entre la vergüenza, el respeto y el cálculo. El embajador Fletcher finalmente se acercó a Ma. Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida, dijo. Todavía no estoy seguro de cuál de las dos cosas. ¿No pueden ser ambas cosas? Preguntó Mia. La arena empezó a disolverse, las proyecciones de luz dura se desvanecieron en el suelo. Los drones médicos escanearon a Maya y la declararon ilesa, lo que pareció decepcionarlos.
Probablemente esperaban algo más emocionante que vigilar a alguien esquivar durante 10 minutos. Serac ya estaba rodeado de otros guerreros, todos exigiendo saber cómo una humana de la mitad de su tamaño había predicho cada movimiento. Entonces noté algo. Un grupo de humanos al fondo de la sala, de aspecto militar por su porte, todos con leves sonrisas de suficiencia. No parecían sorprendidos. Ni siquiera un poco. Teniente, grité antes de que pudiera escapar. Una pregunta más. ¿Sabía su mando que iba a hacer esto? La sonrisa de Maya se volvió misteriosa. Digamos que cuando el general Corax anunció esta demostración, mi oficial al mando sugirió que sería una pena que nadie le recordara a la galaxia que la humanidad tiene algo que aportar. Puede que también haya mencionado que tengo los sábados libres para el caos sancionado. Los humanos habían enviado a Meraki sabiendo exactamente lo que ella. Y le habían dado el respaldo oficial justo para legitimarlo, manteniendo al mismo tiempo la negación necesaria para evitar un incidente diplomático si salía mal. Estos seres eran aterradores en su calculada imprevisibilidad. Y si hubieras perdido, insistí. Entonces habría perdido contra un guerrero excepcionalmente hábil en combate limpio. Maya dijo, no me avergüenzo, pero no vine aquí con la intención de perder. Se alejó, rodeada de sus compañeros humanos, que claramente intentaban no reírse demasiado en el salón de actos. Los diversos delegados comenzaron a dispersarse, ya redactando informes para sus mundos de origen sobre lo que habían presenciado. Los administradores de las apuestas parecían conmocionados mientras procesaban los pagos. Presenté mi historia en la cadena, asegurándome de incluir cada glorioso segundo de la grabación. El titular prácticamente se escribió solo. Un advenedizo humano derrota a un campeón galáctico mediante tácticas poco convencionales y un estudio detallado. Sería visto billones de veces en cientos de mundos. Corfax estaba solo en el podio, mirando el espacio donde su demostración perfecta se había derrumbado. Yo casi sentí lástima por él. Casi. Había entrado en esto pensando que demostraría superioridad y, en cambio, había aprendido una valiosa lección. Las suposiciones son peligrosas, y subestimar al oponente es un lujo que ningún verdadero estratega puede permitirse. Mientras recogía mi equipo, escuché a Serac hablando con un grupo de guerreros más jóvenes. La humana luchó con sabiduría, decía. Sabía que no podía igualar mi fuerza, así que no lo intentó. Sabía que no podía igualar mi velocidad, así que se centró en el posicionamiento. Entendía la arena, comprendía sus limitaciones y las convirtió en ventajas. Esto es lo que debemos aprender. Los guerreros más jóvenes escuchaban con atención, lo cual probablemente no era el resultado que Corfax había previsto para ese día. Me encontré con Maya una vez más antes de que saliera de la sala. Teniente, extraoficialmente, ¿qué pasaba por su cabeza cuando levantó la mano? Consideró la pregunta con expresión pensativa. Sinceramente, estaba pensando que alguien tenía que hacer algo, y bien podría ser yo. La galaxia nos sigue tratando como si fuéramos niños que se introdujeron por casualidad en la conversación de los adultos. Y sí, quizás seamos relativamente jóvenes en comparación con las civilizaciones espaciales, pero eso no significa que no podamos contribuir. A veces, una nueva perspectiva es justo lo que se necesita. Incluso si esa nueva perspectiva conlleva un riesgo personal significativo, sobre todo entonces, dijo, mi abuelo solía decir que si no estás dispuesto a arriesgarte por lo que crees, entonces no lo crees realmente. Creo que los humanos pertenecen aquí. Creo que tenemos valor. Así que me arriesgué para demostrarlo. Entonces se fue, real y sinceramente, desapareciendo en los pasillos abarrotados del salón de actos. Me quedé allí un momento, procesando todo lo que había presenciado. En 2 siglos cubriendo asuntos interestelares, había visto muchas sorpresas, pero esto era algo diferente. No era solo una victoria en combate. Era una declaración de que los recién llegados estaban prestando atención y no serían ignorados ni tratados con condescendencia. Y la galaxia, quisiera o no, había recibido ese mensaje alto y claro. 3 días después de la actuación de Maya en el salón de actos, me encontré en el lugar más inesperado posible. Un centro de entrenamiento humano en su mundo colonial de Terranova. Obtener permiso para visitarlo había sido sorprendentemente fácil. Al parecer, la defensa Terran
Force estaba encantado de dejar que un periodista hurgara en sus operaciones, lo que debería haber sido mi primera señal de que algo interesante estaba a punto de suceder. Las instalaciones no parecían gran cosa desde fuera. Estructuras prefabricadas estándar, perímetro de seguridad básico, nada que indicara una instalación militar de élite. Pero claro, los humanos parecían especializarse en ocultar sus capacidades tras fachadas ordinarias. Probablemente era una característica de supervivencia de sus días prevuelo espacial. La capitana Elena Vázquez me recibió en la entrada, una mujer de unos 40 años con la mirada fija que sugería haber visto cosas que harían que la mayoría de los seres se retiraran a tranquilos mundos agrícolas. Señor Vestar, bienvenido. No recibimos muchas visitas de prensa galácticas. La mayoría de las especies asumen que somos demasiado primitivos para merecer estudio. Los acontecimientos recientes sugieren que esa suposición necesita una actualización. Respondí. Mi matriz de traducción convirtió mis clics y silbidos en algo parecido a lo galáctico estándar. Su inquilino izquierdo, Reeves, me causó una gran impresión. La sonrisa de Vázquez era aguda. Maya tiene un talento especial para eso. Vamos, le mostraré de qué se trata realmente. Me guió por las instalaciones, y lo que vi me hizo recalibrar todo lo que creía saber sobre la doctrina militar humana. Salas de entrenamiento donde los soldados practicaban contra oponentes holográficos que cambiaban de táctica en pleno combate. Cámaras de simulación que ejecutaban escenarios que involucraban desde abordajes en gravedad cero hasta negociaciones con diplomáticos hostiles bajo fuego de francotiradores. En una sala había un grupo de humanos sentados completamente inmóviles, con los ojos cerrados, aparentemente sin hacer nada. Entrenamiento de meditación, explicó Vázquez cuando me sorprendió mirándola. Disciplina mental, regulación emocional, visualización táctica. La mitad del combate es físico. La otra mitad consiste en mantener la mente lo suficientemente despejada para tomar decisiones inteligentes cuando todo es caos. La mayoría de las especies se centran principalmente en el acondicionamiento físico y la competencia con las armas. Observé que la mayoría de las especies no pasan miles de años luchando entre sí por cada pedazo de tierra en su mundo natal. Vázquez dijo sin rodeos. Aprendimos pronto que la mejor arma es la que tienes entre las orejas. Todo lo demás son solo herramientas. Pasamos por un pasillo decorado con fotografías, humanos con diversos uniformes, de diferentes épocas, a juzgar por las variaciones de equipo. Algunas imágenes los mostraban en poses de victoria. Otros en sombríos arreglos conmemorativos. Vázquez se detuvo en una foto en particular que mostraba a un grupo de soldados con lo que parecía una armadura antigua enfrentándose a una especie de enorme máquina de guerra. Batalla de Termópoli, hace 2500 años. 300 soldados resistieron a un ejército de cientos de miles durante 3 días. Todos murieron, pero demostraron algo importante. La superioridad numérica y de equipo no garantiza la victoria. La voluntad, la estrategia y la comprensión del terreno pueden equilibrar las probabilidades imposibles. ¿Celebran las derrotas?, pregunté, genuinamente confundido. Celebramos el coraje y la brillantez táctica sin importar el resultado. Esos soldados ganaron tiempo para que su civilización se preparara, se organizara, para finalmente ganar una guerra que estaban perdiendo. A veces, la pequeña victoria importa más de lo que la gente cree. Ella continuó caminando y yo seguí mi mente, dándole vueltas a las implicaciones. Los humanos no solo estudiaban el combate. Estudiaban la filosofía del combate, su psicología, los patrones históricos. Convirtieron la guerra en una disciplina académica, analizada a lo largo de milenios de su propia historia brutal. Entramos en lo que parecía ser un centro de mando. Múltiples pantallas mostraban flujos de datos, mapas tácticos y lo que parecían imágenes de vigilancia de varias ubicaciones por toda la galaxia. Un joven humano, de unos 25 años estándar, estaba sentado en una consola central, moviendo los dedos sobre interfaces holográficas con una facilidad demostrada. Teniente James Park, le presento a Vexar de la Red de Noticias Galácticas, dijo Vázquez. James, muéstrele a nuestro invitado en qué ha estado trabajando. Park asintió, mostrando un mapa táctico tridimensional. Tras el encuentro del teniente Reeves con Serac, hemos recibido solicitudes de 17 especies diferentes que desean comprender la metodología de combate humana. Así que he estado creando paquetes de análisis. La pantalla mostraba la lucha de Saruk desglosada en detalles microscópicos. Cada movimiento registrado,
cada punto de decisión resaltado, nubes de probabilidad mostrando las opciones alternativas que Mia podría haber tomado en cada momento. La teniente Reeves tuvo aproximadamente 247 puntos de decisión durante el enfrentamiento. En cada uno, eligió la respuesta óptima basándose en los patrones establecidos de Serac. Pero aquí está la parte interesante. Manipuló la pantalla. Y de repente, estaba viendo docenas de otros escenarios de combate, todos con diferentes guerreros de diferentes especies. Hemos estado estudiando la doctrina de combate galáctico durante 15 ciclos desde que nos unimos al Consejo. Cada exhibición pública, cada video de entrenamiento, cada manual táctico al que pudimos acceder. ¿Quieren saber qué encontramos? Yo sí, muchísimo. La mayoría de las especies galácticas luchan como siempre lo han hecho, continuó Park. Desarrollan una doctrina, la perfeccionan durante generaciones y se aferran a ella, lo cual tiene sentido si eres la potencia dominante en tu región y nadie cuestiona tus métodos, pero también te hace predecible. Los humanos, sin embargo, nunca hemos tenido ese lujo. Cada pocos siglos, alguien desarrolla una nueva arma o táctica que deja obsoletas las viejas costumbres. Así que hemos aprendido a adaptarnos constantemente. Nos ha hecho realmente buenos en el reconocimiento de patrones y el desarrollo de contraestrategias. La pantalla cambió de nuevo, mostrando proyecciones de combate. Según nuestro análisis, la teniente Reeves tenía aproximadamente un 78% de probabilidades de victoria contra Serac incluso antes de que comenzara el combate, suponiendo que ejecutara su estrategia correctamente, lo cual hizo. ¿Calculaste las probabilidades? Pregunté atónito antes del combate. Por supuesto, Vázquez dijo, ¿crees que enviamos a Maya, ahí a ciegas? Sabíamos que podía ganar. Ese era el objetivo. El general Corfax necesitaba que alguien le hiciera estallar su ego inflado, y nosotros necesitábamos demostrar que la humanidad merece respeto. 2 problemas, una solución. La audacia calculada fue impresionante. ¿Y si tus cálculos hubieran sido erróneos? Entonces Maya habría luchado bien, perdido con honor y habríamos aprendido algo valioso sobre nuestros métodos analíticos, dijo Park encogiéndose de hombros. Todo resultado tiene utilidad si estás dispuesto a aprender de él. Se abrió una puerta y entró Maya, con un aspecto mucho más relajado que la última vez que la vi. Vestía ropa informal en lugar de su uniforme y llevaba lo que parecía un recipiente con alguna bebida. Capitán, acaban de llegar los datos de la exhibición de artes marciales prelianas. Creo que ya he encontrado la debilidad en sus rotaciones defensivas. Maya, acabas de volver del salón de actos hace 3 días. Tómate un descanso. Los descansos son para quienes no se divierten, respondió Maya, y entonces me vio. Ah, hola, señor Vestar. ¿Disfrutando de su visita? Ha sido esclarecedor, dije con cuidado. Empiezo a comprender que su victoria fue mucho más calculada de lo que parecía. Todo lo que hacemos está calculado, dijo Maya, acomodándose en una silla y tomando un sorbo de su bebida. No significa que no sea genuino. De verdad quería demostrar que la humanidad pertenece a la comunidad galáctica. El hecho de que primero hayamos ejecutado modelos de probabilidad significa que somos sensatos al demostrar las cosas. Una alarma sonó suavemente y la atención de todos se centró en la pantalla principal. Una solicitud de comunicación urgente del mando militar Caldrati. Vázquez la aceptó y el rostro del general Korak se materializó en una proyección holográfica. Parecía diferente al que tenía en el salón de actos. Menos pomposo, más pensativo, y también significativamente más cansado. Capitán Vázquez, me han dicho que es el oficial al mando del teniente Reeves. Lo soy, general. ¿Qué podemos hacer por usted? Corfax guardó silencio un momento, claramente luchando con algo interno. He pasado los últimos 3 días revisando el enfrentamiento entre mi estudiante y su oficial. También he revisado los análisis tácticos que su gente ha estado distribuyendo. Es evidente que el Imperio Kalrai ha cometido un importante error estratégico. ¿Cuál sería ese error?, preguntó Vázquez, con un tono cuidadosamente neutral. Asumimos que, debido a la juventud de la humanidad en la comunidad galáctica, ustedes carecían de experiencia bélica. No investigamos su historia real ni sus capacidades reales. Fue una tontería. Hizo una pausa y luego continuó con visible esfuerzo. Me gustaría solicitar un intercambio de entrenamiento formal. Los guerreros Calrati se beneficiarían de la exposición a la flexibilidad táctica humana, y creo que los humanos podrían beneficiarse del acondicionamiento de fuerza y resistencia Calrati. Sería mutuamente beneficioso.
La sala quedó en silencio. Esto era enorme. El Imperio Calrati era una de las potencias militares más influyentes de la galaxia conocida. Un intercambio de entrenamiento formal legitimaría la doctrina militar humana de maneras que una docena de demostraciones en la sala de asambleas no podrían lograr. Vázquez miró a Maya, quien asintió levemente. General Corfax, la Fuerza de Defensa Terrana se sentiría honrada de participar en tal intercambio. Creo que tenemos mucho que aprender el uno del otro. Excelente. Haré que mi personal coordine los detalles con el suyo. Corfax miró directamente a Maya. El teniente Reeves Araca ha solicitado específicamente que se le incluya en el programa de intercambio. Quiere entender cómo predijiste sus movimientos con tanta precisión. Maya sonrió. Me encantaría trabajar con ella, general. Es una guerrera excepcional. Creo que podríamos desarrollar algunas técnicas combinadas interesantes. Tras la desconexión de Corax, la sala estalló en una celebración controlada. Park ya estaba consultando datos de logística, planificación, transporte y programación. Otros oficiales que no había visto empezaron a discutir las posibilidades del plan de estudios. Estos humanos podían pasar del análisis táctico a la coordinación diplomática en segundos, tratando ambos aspectos como aspectos igualmente importantes de su operación. ¿Esto es lo que siempre quisiste? ¿No? Le pregunté a Vázquez. El desafío, la demostración, todo estaba diseñado para llegar hasta aquí. No específicamente hasta aquí, admitió. Pero sabíamos que si Maya ganaba, obligaría a otras especies a tomarnos en serio. Una vez que empezaran a prestar atención, podríamos iniciar intercambios reales, verdaderas alianzas. La galaxia posee recursos, conocimientos y experiencia increíbles. Seríamos unos tontos si no aprendiéramos de ella. Pero también tenemos cosas que ofrecer. Perspectivas de nuestra historia particular. El intercambio debe ser recíproco, o es simplemente otra forma de colonización. Pensé en ello. La mayoría de las especies intentaban dominar a los recién llegados o los ignoraban por completo. Los humanos no hacían ninguna de las dos cosas. Exigían reconocimiento a la vez que ofrecían una colaboración genuina, se defendían y se mantenían abiertos al aprendizaje. Era un equilibrio delicado, y parecía manejarlo con notable destreza. ¿Puedo preguntarte algo?, le dije a Maya. Cuando levantaste la mano en esa sala de reuniones, ¿qué creías que pasaría? Se recostó, pensativa. Honestamente, pensé que o ganaría y dejaría algo en claro, o perdería y demostraría que estábamos dispuestos a intentarlo de todas formas. De cualquier manera, era mejor que quedarnos atrás fingiendo que no teníamos opiniones. Mi abuela huyó de una guerra en la tierra y caminó 300 metros hasta un lugar seguro con sus hijos a cuestas. Solía decirme que el silencio solo es oro si no tienes nada que decir. Nosotros tenemos mucho que decir. Volvió a sonar una alerta, esta vez mostrando solicitudes entrantes de otras 6 especies, todas preguntando sobre metodologías de entrenamiento humano o solicitando sus propios programas de intercambio. Park parecía algo asustado mientras intentaba organizar las respuestas. Capitán, vamos a necesitar más personal y posiblemente más instalaciones y, definitivamente, más horas al día. Bienvenido al éxito, teniente, dijo Vázquez secamente. Todos quieren lo que usted tiene hasta que se dan cuenta de que conlleva trabajo de verdad. Se giró hacia mí. Señor Vestar, puede documentar esto. De hecho, lo animo a hacerlo. Cuanto más comprenda la galaxia sobre la humanidad, menos malentendidos tendremos en el futuro. No nos interesa ser misteriosos ni temidos. Solo queremos ser reconocidos como socios capaces. Durante las siguientes horas, observé cómo los humanos coordinaban su respuesta al repentino interés galáctico. Fueron eficientes, organizados y sorprendentemente diplomáticos dada su reputación de franqueza. Rechazaron las solicitudes de 3 especies cuyos gobiernos tenían antecedentes de explotar programas de intercambio, lo hicieron con cortesía pero firmeza, y ofrecieron acuerdos alternativos que protegían sus intereses, manteniendo al mismo tiempo las relaciones. Era una sofisticada política disfrazada de administración militar, y tuve que admirar su ejecución. La tarde cayó sobre Terranova, las lunas gemelas del planeta se alzaban sobre las instalaciones de entrenamiento. Maya me acompañó a la zona de salidas donde me esperaba mi lanzadera. El mundo colonial estaba más tranquilo que la mayoría de las instalaciones militares que había visitado, con humanos moviéndose con determinación, pero sin la rígida formalidad común en las fuerzas armadas de otras especies. Antes de irte, dijo Ma,
Quiero asegurarme de que entiendas algo. Lo que sucedió en la sala de reuniones no se trataba de demostrar que los humanos son mejores que otras especies. Se trataba de demostrar que no somos peores. Hay una diferencia. No estoy segura de que todos vean esa distinción, respondí. Entonces ayúdennos a verla, dijo simplemente. Eres periodista. Cuenta la historia con precisión. No humillamos a Serac. La retamos a crecer y ella aceptó ese desafío con honor. Corax no se destruyó por lo sucedido. Se le dio la oportunidad de ampliar su perspectiva y la aprovechó. Esa es la verdadera historia. No la superioridad humana, sino la insistencia humana en ser incluido en la conversación. Activé mi lanzadera. Los motores volvieron a la vida con un zumbido. Por si sirve de algo, teniente, creo que lo ha logrado. La galaxia definitivamente está teniendo una conversación sobre la humanidad ahora. Bien, dijo. Ese es el primer paso. El segundo es asegurarnos de que sea una conversación y no un sermón. Todavía estamos aprendiendo esa parte. La lanzadera despegó y vi cómo las instalaciones se encogían bajo mis pies. Terranova no era la colonia humana más grande, no era su mundo más desarrollado, pero representaba algo importante. Era la prueba de que se estaban extendiendo, creciendo, estableciéndose como elementos permanentes de la civilización galáctica. Mi comunicador sonó con un mensaje entrante de mi editor. Las imágenes de la sala de reuniones habían batido récords de audiencia. 40.000 millones de seres en 200 mundos habían presenciado el desafío de Mera, y los análisis generaban innumerables debates sobre doctrina de combate, intercambio cultural y el papel de las nuevas especies en las estructuras de poder establecidas. Llevaba 2 siglos cubriendo asuntos galácticos y nunca había visto un solo evento generar tanta discusión. Normalmente, la gente observaba, asentía y seguía adelante con sus vidas. Pero algo en el desafío de Maya había resonado. Tal vez fue la audacia. Tal vez fue la habilidad. Tal vez fue simplemente la narrativa satisfactoria de un desvalido que superó las expectativas. O tal vez, pensé mientras Terranova desaparecía tras de mí, fue porque todos reconocieron algo de sí mismos en ese momento. Cada especie había sido la recién llegada alguna vez. Cada civilización se había enfrentado al escepticismo, había necesitado demostrar su valía, había luchado por el reconocimiento. Los humanos simplemente lo hacían de forma más pública, con más audacia y mejor preparación que la mayoría. De vuelta en la red de noticias galácticas, edité mi informe completo. No solo las imágenes de la pelea, sino también el contexto, las instalaciones de entrenamiento, el enfoque analítico, la cuidadosa diplomacia oculta tras una aparente imprudencia. La galaxia necesitaba comprender que el éxito de la humanidad no era suerte ni casualidad. Era el resultado de una estrategia deliberada aplicada por personas que habían pasado miles de años aprendiendo a sobrevivir en un universo hostil. El informe se difundió en todas las principales redes de información. En cuestión de horas, las respuestas empezaron a llegar. Algunas especies estaban impresionadas, otras se sentían amenazadas. Algunas sugirieron que los humanos eran peligrosos precisamente por su gran adaptabilidad. Pero todos hablaban, todos interactuaban, y eso era precisamente lo que los humanos querían. 3 semanas después, recibí una invitación para cubrir el primer intercambio de entrenamiento humano de los Cry. Se celebraba en un mundo neutral con observadores de una docena de otras especies observando cómo se complementaban ambas doctrinas. Acepté de inmediato. Era historia ocurriendo en tiempo real, y yo tenía un asiento en primera fila. El centro de intercambio era impresionante. Una construcción conjunta que combinaba los principios arquitectónicos Caldrati con modificaciones prácticas humanas. Serac y Maya se encontraban en el centro de una sala de demostraciones, rodeados de guerreros de ambas especies y observadores de toda la galaxia. Demostraremos técnicas combinadas, anunció Serac, con la cadencia formal de las presentaciones oficiales, aprovechando la fuerza Caldrati y la adaptabilidad humana para crear nuevos enfoques en los escenarios de combate. Se movían juntos y era hermoso. El poder de Serac complementaba la precisión de Mera. Donde la guerrera Caldrati proporcionaba una fuerza abrumadora, la humana proporcionaba precisión en el blanco. Era evidente que habían estado practicando, desarrollando un lenguaje de movimiento compartido que trascendía sus diferencias físicas. Pero más que las técnicas en sí, lo que me impresionó fue la actitud. Serac no aceptaba a regañadientes las aportaciones humanas. Las incorporaba con entusiasmo, reconociendo que la perspectiva diferente de Maya hacía que sus propias habilidades fueran más efectivas.
Y Maya no intentaba reemplazar los métodos Caldrati. Buscaba maneras de mejorarlos para añadir opciones y flexibilidad. Era colaboración en su forma más pura, y los observadores tomaban notas detalladas. Después de la demostración, me encontré con ambos guerreros. ¿Qué se siente al hacer historia?, pregunté. Las mandíbulas de Sarak se apretaron. Lo que había aprendido era divertido. Cada momento hace historia, reportero. Simplemente nos aseguramos de que este momento haga historia, no historia inútil. Lo que ella dijo, añadió Maya. Además, esto es mucho más divertido que estar sentado en salas de reuniones. Prefiero aprender nuevas técnicas que presentar informes sobre aplicaciones tácticas teóricas. Tu comandante podría no estar de acuerdo con esa evaluación de prioridades, señalé. La capitana Vázquez sabe dónde encontrarme si necesita que se presenten informes, dijo Maya con una sonrisa. Hasta entonces, estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer, construyendo puentes, aprendiendo habilidades y demostrando que las diferentes especies trabajando juntas logran más que cualquier especie sola. Era un sentimiento agradable. Y lo más importante, lo vivían de verdad. El intercambio humano Caldrati se expandiría con el tiempo para incluir a otras 8 especies, sentando las bases de lo que se convertiría en el Instituto Táctico Galáctico. 3 años después, Maya llegaría a dirigir esa institución, trabajando junto a Sarak y representantes de docenas de mundos. Pero eso es adelantarse a la historia. En ese momento, de pie en las instalaciones del intercambio, viendo a 2 guerreros de orígenes completamente diferentes crear algo nuevo juntos, comprendí lo que la humanidad realmente estaba aportando a la galaxia. No tecnología superior, ni fuerza abrumadora, ni sabiduría ancestral, sino la obstinada insistencia en que todos tenían algo valioso que aportar, combinada con la voluntad de esforzarse para demostrarlo. El general Korak se acercó, observando las demostraciones en curso con una expresión que podría haber sido de orgullo. Reportero Vestar, quería agradecerle su cobertura de los recientes acontecimientos. Su análisis ha sido justo, lo cual es más de lo que esperaba después de mi vergüenza en el salón de actos. No fue vergüenza, general, dije. Fue educación. ¿Hay una diferencia?, se rió. Un sonido como el de rocas trituradas. Quizás ha pasado demasiado tiempo con humanos. Empieza a sonar como ellos, encontrando el lado positivo de las derrotas. ¿Es una derrota si se gana más de lo que se pierde? Una pregunta filosófica para seres con más tiempo del que yo poseo, dijo. Pero diré esto. Agradezco que los humanos eligieran la demostración en lugar de la dominación. Una especie con sus capacidades analíticas y adaptabilidad podría ser peligrosa si así lo deseara. En cambio, ofrecen colaboración. Eso habla bien de su carácter. No se equivocaba. Los humanos habían demostrado que podían superar las doctrinas militares establecidas, predecir y contrarrestar tácticas perfeccionadas durante siglos. Si hubieran querido explotar esa ventaja, usar sus habilidades para la conquista en lugar de la colaboración, la galaxia se habría enfrentado a un problema significativo. Amenaza. En cambio, habían elegido el camino más difícil del crecimiento mutuo. Al presentar mi informe final sobre el programa de intercambio, incluí una predicción. Dentro de una generación, los enfoques tácticos humanos serían un estudio estándar en las milicias de toda la galaxia. No porque los humanos hubieran conquistado a nadie, sino porque habían convencido a todos de que sus métodos tenían un valor que merecía la pena aprender. Habían ganado mediante la demostración, la preparación y la simple audacia de levantar la mano cuando alguien preguntaba quién podía afrontar un desafío. Y realmente, pensé mientras transmitía el informe, eso era lo más humano posible. Ante un universo que los subestimaba, no se quejaron ni se retiraron. Simplemente trabajaron más duro, demostraron su valía con mayor rigor y convirtieron a los escépticos en estudiantes. Fue frustrante, admirable y absolutamente imparable. La galaxia aún estaba aprendiendo lo que significaba tener a la humanidad como miembros de pleno derecho. Pero gracias a una teniente que levantó la mano en el momento justo, ese proceso de aprendizaje se estaba produciendo mediante la cooperación en lugar del conflicto. Los historiadores del futuro probablemente marcarían el desafío de Mia como un punto de inflexión. El momento en que la humanidad dejó de ser la incómoda recién llegados y comenzaron a ser reconocidos como valiosos colaboradores. Yo, simplemente, estaba agradecido de haber estado allí para documentarlo. 200 años cubriendo asuntos galácticos y finalmente había presenciado algo genuinamente nuevo. No una guerra, ni una conquista,
ni el auge y caída de imperios, solo un pequeño humano demostrando algo simple. Nunca subestimes a alguien dispuesto a hacer su tarea y nunca asumas que ser diferente significa ser inferior. La galaxia había aprendido esa lección y, de alguna manera, todos éramos mejores gracias a